Hoy tengo el honor y el gusto de compartir una conferencia enfocada al tema de los sueños en el esoterismo. Justamente esta serie de pláticas van a estar hablando de la naturaleza de la mente y bueno, justamente los sueños son una parte clave dentro del funcionamiento de nuestra psique. Los sueños, pues para la mayoría, gente de ciencia, religiosos, sigue siendo un misterio. No tenemos totalmente claro cómo es que se producen, de dónde nos vienen, qué tanto es influencia nuestra, qué tanto pudiera ser influencia de algo que no es exactamente nuestro. Y bueno, justo de este tema vamos a estar abordando. Bueno, para iniciar, las dos puertas del sueño. Dentro de lo que es la obra clásica de la Eneida, de Virgilio, él nos habla, hay un pasaje donde él nos habla del inframundo y nos comenta que en el inframundo hay dos puertas. Hay una puerta que es la puerta, digamos, de la falsedad, es una puerta que está hecha de marfil, y hay otra puerta que es la puerta del tesoro, la puerta de la verdad, la puerta de lo celeste, que está hecha perdón, de cuerno. Ahora, aterrizando esto a la parte de los sueños, hay sueños, la mayoría de los sueños que tenemos, podríamos decir que son justo la puerta falsa, la puerta de marfil. ¿Esto por qué? La mayoría de lo que soñamos, pues puede venir de diferentes fuentes, ¿no? Podemos soñar con algo, podemos tener una pesadilla porque tal vez cenamos pesado, un tema fisiológico. Podemos soñar con alguna preocupación del trabajo, justo porque dejamos algún tema tal vez sin acabar y nuestra mente pues siguió trabajando en ese tema pendiente. Esto es un tema ya más como emocional, de energía que no se desgastó. Podemos soñar con cosas que nos preocupan, con cosas que anhelamos, y muchos de estos elementos serían como que la puerta falsa, la puerta de lo que tal vez no es tan relevante para nosotros. Ah, pero en el mundo de los sueños hay otra puerta asociada justo a esta puerta de cuerno, que es la puerta de los sueños místicos. Hay sueños que han tenido pues grandes sabios místicos de todos los tiempos, de todos los lugares, y son los sueños que nos han dado la pauta o han sido el insumo para los libros religiosos que hoy vemos, para los simbolismos que hoy podemos encontrar en toda la imaginería religiosa, estos sueños de profecía que nos hablan de cosas por venir. Entonces, los sueños, este tipo de sueños, los sueños relevantes, los sueños místicos, los sueños proféticos, pues son justamente un contacto con algo que va más allá de nosotros, es más allá de nuestra fisiología, más allá de nuestros anhelos, es algo que nos rebasa. Y justamente la plática de hoy se va a enfocar justo en este tipo de sueños. Yo creo que los otros sueños, los sueños de lo que nos preocupa, pues ya son más atendidos, digamos, por la psicología, y los que aquí nos competen, pues son este otro tipo de sueños, los sueños trascendentes. Ahora, ¿qué es un sueño místico? Bueno, se van a ir dando cuenta que hay ciertas particularidades que los sueños místicos comparten. Voy a poner aquí tres ejemplos. El primer ejemplo es el sueño de Escipión. Este es un sueño del que se hace referencia por Cicerón en su obra de la República, y él nos habla de pues, un personaje de la antigua Roma, que era Escipión. Escipión es un personaje que vivió aproximadamente como 150 años antes de Cristo, y él pues se dice que él va a visitar una tierra extranjera en África, a visitar a un amigo de lo que era de su abuelo y de su padre, ellos ya pues ya fallecidos. Llega a este lugar y pues lo reciben muy bien, ¿no? Y cuando él ya llega a sus aposentos y se duerme, él se sorprende de repente encontrarse en su cuarto una figura sombría que va entrando, y se percata de que la figura sombría pues no es nada más que su abuelo que era este Escipión africano. Él en la sorpresa dice, bueno, pues estoy soñando, ¿no? Esto debe ser un sueño. Y justamente, bueno, el abuelo pues se le revela, le comenta que en efecto, que este pues es un estado de conciencia diferente, y le pide que lo acompañe básicamente. A partir de ahí, Escipión, por ejemplo, se empieza a percatar de que puede elevarse en el aire, puede elevarse de su habitación, y con su abuelo se va al cielo y puede ver desde lejos, por ejemplo, la tierra. Para él es una visión pues increíble, ¿no? Algo que probablemente nunca había percibido en un sueño. A partir de eso, el abuelo le empieza a comentar una serie de temas proféticos y le dice, mira, nieto, pues tú vas a vivir 7 por 8
56 años. En esos 56 años va a haber un periodo muy importante para ti, porque tú vas a tener dos opciones, la puerta falsa o la puerta verdadera. Una opción va a ser que tú vas a poder tener una vida muy cómoda, aquí vas a poder tener fama, poder, ser reconocido, pero si lo deseas, hay otra puerta que vas a también poder explorar, que es la puerta de la trascendencia, de dejar un legado, dejar algo para las siguientes generaciones y pues justamente ayudar a la gloria de Roma. Es a partir de eso que, bueno, lo va llevando por una serie de enseñanzas. El abuelo lo lleva todavía más arriba y le muestra básicamente cómo está constituido este plano físico. Él puede ver en ese momento Escipión como más allá de la Tierra hay 7 planetas que son como los que están cubriendo y rigiendo sobre todo. En estos 7 planetas hay a su vez siete señores líderes que son los que gobiernan todo lo que pasa en el interior. Y más allá de estos 7 planetas hay doce constelaciones que forman los diferentes signos del zodiaco, que también tienen influencia. En ese momento el abuelo le dice, todo esto que ves aquí, por inmenso, por brillante que parezca, todo esto es temporal, esto se va a acabar. A donde yo te voy a llevar es a donde no se acaban las cosas, donde todo sigue, donde hay una continuidad. Y es a partir de ahí que se van, digamos, todavía más arriba y se va dando cuenta de nuevas cosas, ¿no? Se va dando cuenta que, por ejemplo, él mismo ve figuras esferoidales, ve esferas de luz, y el abuelo le dice, esto que estás viendo es tu verdadera forma. Tu cuerpo físico con el que estás acostumbrado a identificarte, pues no es eso. De hecho, el alma es esférica. Lo que estás viendo en este momento son almas que bajan y que suben. Bajan por la puerta de la constelación de Capricornio para pasar por la influencia de los 7 planetas. Los 7 planetas les van a dar una serie de vestiduras, todo lo que cuando un alma recibe de su temperamento, de su inteligencia, de sus preferencias, de las cosas que no le gustan, es una serie de influencias que llegan de estos 7 planetas por los que ver descendiendo y descendiendo y descendiendo cada vez más hasta llegar a la parte de la materia. Y ahí es cuando digo, una persona nace. Una persona nace ya con todos estos elementos recibidos de los planetas, descendió por la puerta de Capricornio y cuando la persona fallece, le enseña al abuelo, pues va de regreso, ¿no? Y va, así como se empezó a llenar de elementos de los planetas, pues se va a empezar a quitar conforme sube todas las envolturas hasta que va a llegar a la puerta de salida, la puerta verdadera que es la puerta perdón, la de bajada es la de Cáncer, la de subida es la de Capricornio. Y es a partir de ahí que te va a tocar ver la realidad de lo permanente. Bueno, pues para esto Escipión pues está impresionado de todo el conocimiento que está recibiendo, de algo que rebasaba lo que podría percibir sus sentidos. Él está, al sentirse en ese estado de pleno conocimiento, él dice, oye, es que pues, yo ya mejor aquí me quedo, ¿no? ¿Para qué quiero regresar? Es en ese momento que aparece su padre fallecido en este sueño y le dice, no, hijo, me da mucho gusto que estés aquí, pero la opción pues no es renunciar, ¿no? Todos tenemos cuando venimos aquí a encarnar una misión que cumplir y irse antes de tiempo pues no es una opción, tienes que cumplir tu ciclo y eso es justo una enseñanza teosófica que tenemos muy arraigada, ¿no? De que uno debe de continuar con su vida, con lo bueno, con lo malo que pueda tener y llevarla pues hasta su última instancia, ¿no? No cortar la vida. Y bueno, para no hacerlo largo, pues ya después de una serie de enseñanzas, recibe enseñanzas sobre cómo está constituido el mundo, sobre los periodos de inundaciones y conflagraciones que ocurren cada cierto tiempo en la Tierra, recibe conocimiento de la música que emiten las esferas y después de todo este conocimiento, él despierta. Y bueno, pues obviamente este sueño seguramente debió haber quedado tan grabado en él que lo dio a conocer, y al final pues fue documentado por Cicerón. Este es un ejemplo de esos sueños. Otro ejemplo es el sueño que tuvo pues la madre de Siddhartha Gautama Buda justo cuando él iba a ser concebido. Se dice que Maya, que era la madre de Buda, ella estaba pues durmiendo en su cuarto y de repente tuvo un sueño donde en ese sueño se encontró una estrella brillante de color rosa pálido. De esa estrella brillante emanaban 6 rayos y arriba de la estrella había un elefante blanco. Este elefante blanco también radiante
que tenía 7 colmillos. Y ella nota cómo con los colmillos el elefante empieza a descender rompiendo como que avanzando en el espacio, rompiendo la capa del tiempo y del espacio y llega y el elefante como que llega a su interior, se internaliza dentro del vientre de Maya. Es en ese momento que ella despierta y despierta con una felicidad sobrehumana. Se dice que nunca se había sentido tan alegre, tan feliz. Ella como que ya sabía con ese sueño la bendición que estaba justo por venir, que justo iba a ser el futuro nacimiento del Buda. Un tercer sueño de este tipo es justo el sueño de la escalera de Jacob. Se dice que Jacob pues estaba soñando y de repente él se ve en una enorme escalera y él se percata que de esta escalera pues va subiendo y bajando gente. Al ver con mayor detalle se da cuenta que pues no son personas, son ángeles los que suben, los que bajan. Y en la parte de hasta arriba, él se encuentra pues algo súper brillante que básicamente él dice, lo que está hasta arriba de la escalera es Dios y hasta ahí es donde tengo que llegar. Los que están bajando probablemente sean como los ángeles que vienen aquí a unos a encarnar, otros a ayudar. Los que suben, pues los que van de regreso, buscando justamente a Dios. Y esta parte simbólica de la escalera, pues también ha sido importante para muchos aspectos pues, del judaísmo y algunos aspectos de la cábala y la psicología. Entonces, bueno, estos son 3 ejemplos de sueños místicos. Como ven, pues son sueños que rebasan, van más allá de un tema de comí pesado, van más allá de un tema de algo que yo extrañé, de un anhelo. Es información que nos rebasa, son experiencias que nos rebasan. Vale. Bueno, ahora, ¿qué características comunes tienen estos sueños? Pues como comentábamos, ¿no? Uno de los aspectos comunes de un sueño místico son su naturaleza profética. En el caso del sueño de Escipión, por ejemplo, como le dijeron, tú vas a vivir 7 por 8, 56 años y vas a tener estos 2 caminos, ¿no? Curioso también que cuando hablamos este tema del 7 por 8 es muy común que los sueños de este tipo nos revelan números, nos revelan símbolos. Es un lenguaje, es como si nos hablaran en otro idioma, ¿no? Y es muchas veces nuestro trabajo el tratar de interpretar qué es lo que estos sueños nos están queriendo decir. El mundo de los símbolos, el mundo de lo abstracto, pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Otro punto, pues la connotación astrológica, como el sueño, por ejemplo, de Escipión, donde hablábamos de las constelaciones, de los 7 planetas, es una tendencia muy común en este tipo de sueños. También sueños, por ejemplo, con animales sagrados, con grandes jardines, con fuentes sagradas, son elementos muy peculiares, ¿no? Dentro de la imaginería de estos sueños. También otro factor común de estos sueños es que casi siempre te vas a encontrar una figura de autoridad. Esa figura de autoridad pues puede ser desde un maestro que para ti haya sido muy querido, un padre, un abuelo, un guía espiritual, voy a decir Mahoma, Jesús o una representación de ellos. Todas esas son figuras de autoridad que justamente es como un recurso que se utiliza para darnos los mensajes y que los mensajes lleguen con esa seriedad que nosotros debemos de recibir, ¿no? Y este tipo de sueños, de hecho, en la antigüedad era muy común que los reportaban, por ejemplo, reyes, líderes espirituales, era algo muy frecuente que ellos tuvieran sueños de este tipo. También personas que habían pasado en la antigüedad, por ejemplo, por los misterios, que habían pasado por una experiencia iniciática, era pues frecuente que pasaran por este tipo de reportes de estos sueños místicos. Si estamos hablando que si esta serie de conferencias son sobre la mente, bueno, ¿cómo se relacionan los sueños con la mente? ¿No? Yo creo que aquí, pues, la persona que probablemente una de las que mejor nos pueda ayudar, pues, sería un psicólogo, ¿no? Y en este caso, pues, acudimos al psiquiatra Carl Jung, quien se dedicó a explorar, pues, de manera tremenda este tema de los sueños. Y bueno, en este esquema lo que vemos es el huevo de la psique de Jung. Para Jung, nuestra psique es una serie de procesos que están corriendo de, y de estos procesos que están corriendo, pues de unos pocos de ellos estamos plenamente conscientes, pero hay otro vasto mar de estos procesos psíquicos de los que no estamos conscientes y se manifiestan cuando de repente, cuando soñamos, cuando hacemos algo que no habíamos planeado hacer. Para Carl Jung la mente se divide en el inconsciente tenemos la parte consciente,
que es yo, todo lo que es mi vigilia, ¿no? Mis preocupaciones del trabajo, qué tengo que hacer, qué voy a desayunar, que tengo que ir por los hijos al colegio. Esa es la parte donde nosotros creemos que operamos la mayoría del tiempo, pero lo que Carl Jung nos dice, no, eso que para ti es la psique consciente es realmente la punta de un tremendo iceberg. Tu psique es muchísimo más amplia que esa parte con la que tú estás acostumbrado a vivir. Y él nos dice, lo que tú no conoces es tu psique inconsciente. Y tu psique inconsciente, como vemos en el diagrama, tiene hasta arriba, no sé si se alcanza a ver aquí, tenemos lo que es tenemos el ego, este huevito pequeño que es el ego. El ego es justamente el cómo nosotros actuamos en el día a día, ¿no? Pero abajo del ego hay una especie de mar que no podemos ver, que no es tan evidente. Y aquí la siguiente capa que tenemos es el inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente personal? Todo aquello que de repente nos preocupa o nos da miedo, nos gusta y que luego lo expresamos en los sueños, cuando decimos, ay, ¿por qué soñé que me peleaba con mi mamá? Ah, bueno, pues es tu inconsciente personal, ¿no? Son cosas que tú no las tenías tan ubicadas conscientemente en tu vigilia y como en tu vigilia no les diste una salida, pues se van al sueño y ahí se te manifiestan. Y bueno, la mayoría de los sueños que tenemos están asociados a esta capa que es el inconsciente personal. Pero hay otra capa mucho más profunda, que es justamente esa capa a la que accedían los grandes místicos de todas las edades, que es el inconsciente colectivo, que es lo que está hasta abajo del iceberg, no es lo más profundo. Ahora, ¿qué es el inconsciente colectivo? Carl Jung pensaba que así como todas las aves, por ejemplo, saben hacer nidos, o sea, no es algo que lo hayan aprendido, lo tienen como ya integrado en su chip. Carl Jung pensaba que todos tenemos una especie de memoria compartida. No es una coincidencia que símbolos, por ejemplo, que nos encontramos en las religiones como la cruz, entre otros, nos los encontremos en diferentes tiempos, en diferentes culturas. No es que nosotros estemos descubriendo estas cosas, es que estas cosas de alguna manera ya viven en la memoria de todos, como especie, como humanidad. Y para Carl Jung, lo más importante de la exploración del inconsciente era poder como que hacer a un lado todo el inconsciente personal, moverlo para que así pudiera emerger los símbolos del inconsciente colectivo. Los símbolos del inconsciente colectivo, pues básicamente han sido la base para la mayoría de las religiones, para los movimientos físicos, perdón, para los movimientos religiosos. Todo viene de estos sueños que nos conectan con esta memoria de la humanidad. Es en estos símbolos que nos encontramos el concepto de arquetipos, ¿no? Hay figuras que en todas las culturas estamos acostumbrados a identificar, como la figura del hombre sabio, la figura del embaucador, la figura de la madre. Todos estos son arquetipos que algo nos dicen, algo muy profundo y que están en todas las culturas, en todos los tiempos, ¿no? Son como aspectos universales. Y con todos estos símbolos nosotros soñamos. Ahora, ahondando un poco más en este tema de cómo se relaciona la mente con los sueños. Bueno, ya estamos viendo que los sueños místicos pues parecen tener relación con esto que para Carl Jung es el inconsciente colectivo, ¿no? Carl Jung nos dice que esto es una memoria que compartimos. Pero, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Será que cuando morimos entonces pues esta memoria compartida se borra y ya? Y aquí es donde pasamos como a la siguiente historia, que es, ahora vamos a hablar un poco de Henry Corbin. Henry Corbin fue un colega, colaborador de Carl Jung dentro del círculo Eranos, y Henry Corbin fue un gran estudioso de ciertas corrientes de Oriente, sobre todo de la corriente islámica y del sufismo en particular. Él investigaba la vida de varios místicos sufis, y dentro del sufismo hay un concepto que a él le llama mucho la atención, que se llama Alam al-Mital. Para el sufismo, el Alam al-Mital es una especie de mundo intermedio entre lo que es, tenemos por una parte el mundo de los ángeles, tenemos el mundo, digamos, donde estamos nosotros, el mundo físico, y en medio de estos dos mundos hay algo que es el Alam al-Mital, que luego Henry Corbin digamos, lo bautizó como el mundus imaginalis. Este es el punto intermedio, es una especie de puente que nos conecta con el mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles es tan abstracto que no podríamos entenderlo, sería totalmente incomprensible para nosotros. Y sin embargo, nosotros, los ángeles,
para poder crear, se supone que está este mundo intermedio donde hay ángeles menores. Esos ángeles menores, mediante estos símbolos, estos arquetipos, propagan las ideas, ideas abstractas que al final se van a materializar aquí en el mundo físico. Y las personas, por ejemplo, cuando tienen visiones místicas, cuando sueñan, lo que ocurre es que se llegan como que a conectar, es como si tu conciencia se pudiera conectar por un breve momento con este mundo intermedio, este mundo de los ángeles menores donde viven todos los símbolos de creación, y es en esa realidad intermedia, en el mundo imaginalis, en los sueños místicos, donde se reciben todas estas imágenes que platicábamos, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de el elefante arriba de la estrella, el sueño de Cipión con los planetas y las constelaciones, todo eso viene de este mundo intermedio, de este mundo imaginalis. Y Henry Corbin pensaba, mientras que Carl Jung decía, bueno, esto tal vez es una parte de nuestra mente y cuando morimos pues se acabó. Henry Corbin lo que investigó de los sufis es que de él dice, este mundo intermedio, estas ideas, estos símbolos, no son solo una memoria compartida que te mueres y ya. Tú puedes, aunque tú desaparecieras, aunque tú murieras, ese mundo intermedio, todos estos símbolos siguen existiendo, son permanentes, son independientes de la persona que los está soñando, ¿no? Es como si hubiera una información que siempre va a estar ahí y que nosotros podemos tener como que la oportunidad de ocasionalmente conectarnos con toda esta información y esa información pues siempre va a permanecer. Tendrá que ver con lo que guarda en el ADN, o sea, guarda la información. Vamos a ir a eso, Ok. justamente. De hecho, este mundo imaginalis, como se dice que ahí es, de acuerdo al sufismo, donde están los ángeles menores y ahí viven todos los arquetipos de creación, podríamos decir que temas como la cadena de ADN, entre otros aspectos, seguramente muchos, ¿cómo decirlo? Vamos a ver después un caso de científicos que muchos de sus grandes inventos les vino de una fórmula que vieron en un sueño. Y eso es justo ese contacto con este mundo intermedio, del mundo imaginal. Ellos ven el símbolo y ya después, obviamente, es trabajo del místico, es trabajo del científico, ver cómo ese símbolo que me encontré se aterriza al mundo físico, ¿no? Y así es como vienen luego los grandes inventos, justo. Y bueno, obviamente este mundo pues es suprasensible. El mundo imaginal no podemos acceder a él pues con nuestros ojos físicos, con nuestros oídos. En el sufismo se cree que nosotros tenemos una especie de sexto sentido, un sentido, si lo queremos ver así, místico, astral, que es con el que podemos percibir esta realidad principalmente cuando soñamos, pero también cuando meditamos en algunas ocasiones. O probablemente también les habrá tocado que de repente les llega un chispazo, ¿no? Me llegó en un segundo, en 2 segundos, la imagen de algo mientras estaba despierto. Bueno, esos también son como entradas rapidísimas al mundo imaginal. Otro aspecto bien muy importante de por qué les importaba tanto en el sufismo el mundo imaginal, lo que se dice es que quien logra conectar con el mundo imaginal utilizando sus sueños, básicamente no necesita ya de ningún guía, de ningún maestro. ¿Esto por qué? Porque los mejores maestros que puedas encontrar, los transmisores de conocimiento, de hecho, enseñan en este mundo imaginal. Es de ahí que hay místicos que no están, o sea, que no siguieron, digamos, un movimiento, una religión, y que al final llegan a las mismas conclusiones, porque se dice que en estos sueños, pues encontraron maestros. Maestros como el caso del abuelo de Cipión, ¿no? Que le transmitió tanto conocimiento del que él desconocía y que no necesitó haberlo leído en alguna religión, te llega. Si puedes conectar con esta realidad intermedia, te llega mediante estos maestros. Esto es un poco lo que platicábamos, ¿no? ¿Cómo concebían en ciertas corrientes del sufismo la división de los mundos? Tenemos el plano de los ángeles, totalmente inaccesible para nosotros, nuestro plano físico, y entre estos dos, el plano de los símbolos, el plano de las ideas, el plano de los arquetipos, el plano de las fórmulas, que es justo este mundo imaginal al que nos llegamos a conectar. Se dice que en este mundo intermedio los que rigen les llaman las almas celestes, que son como ángeles de menor grado, que son los responsables de desarrollar todos estos arquetipos, estos símbolos, que al final se van a consolidar en materia y van a crear pues la realidad que percibimos aquí con nuestros sentidos físicos. Ahora, justo atendiendo a lo que nos preguntaban,
Hay, por ejemplo, casos de científicos como el de Auguste Kekulé. Auguste Kekulé, pues, fue básicamente pues, un físico, un químico, que él descubrió la composición de la estructura molecular del benceno. ¿Y cómo fue que la descubrió? Él tuvo un sueño donde en ese sueño de repente él vio una especie de ouroboros, y ese ouroboros formaba un anillo, ¿no? Y ese anillo pues tenía como 6 partículas y cuando él de repente despierta como que dice, bingo, lo tengo. Ese es un ejemplo como de cómo una persona que tal vez no era mística, tal vez no era religiosa, pero que tenía ciertas facultades, logra jalar conocimiento, ¿no? Se dice que muchos de los inventos que vienen a revolucionar pues a la humanidad de tiempo en tiempo, justamente es porque alguien consciente o la mayoría de las veces inconscientemente se conecta con este mundo imaginal y jale estas ideas. Se podría hacer conscientemente. Se puede conscientemente, ahora bien, es un camino difícil, ¿no? Digamos, por decirlo así, los maestros de sabiduría, los que estudiamos en la teosofía, pues ellos conscientemente ya pueden acceder a estos estados, ¿no? Sobre la pregunta de, ¿esto se puede conscientemente? Pues la respuesta es sí. Sí. Ahora, no hay una fórmula como que transparente, ¿no? De, pues mira, usas estos ejercicios de abrir tu tercer ojo y en 3 semanas ya estás. ¿Qué es lo que usualmente se recomienda? Y esto es algo que de hecho Henry Corbin recomendaba a partir de todo lo que estudió del sufismo. ¿Cuál es el patrón? Lo que se dio cuenta Henry Corbin es que quienes tenían estos sueños, pues por lo general eran personas que por mucho tiempo habían estudiado pues imaginería mística, habían estudiado las escrituras sagradas y es a partir de ahí que se empieza a dar este vínculo. De hecho, ¿cómo es esto del vínculo? Dentro del sufismo y en las enseñanzas de Henry Corbin, él nos dice, para que Dios se nos pueda presentar, para que los ángeles se nos puedan presentar, ¿qué creen? Que nosotros necesitamos prestarles un cuerpo, nosotros necesitamos prestarles una forma. ¿Cómo es esto de prestarles una forma? En la medida en que uno estudia la imaginería sagrada, por ejemplo, que esa imaginería sagrada es el resultado de místicos del pasado que ya viajaron por ese mundo imaginal, cuando nosotros tenemos ya presente las imágenes de los arquetipos, la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen María, la imagen del Buda, lo que estamos haciendo es que como que nuestra mente ya le da un contenedor, un cuerpo para que estas ideas del mundo imaginal puedan expresarse, ¿no? Por eso es importante el meditar, el tener acceso a este tipo de información, el de repente, no sé, llegar hasta a veces a una catedral y ponerse a revisar pues todos los símbolos, los santos, todos estos elementos, en la medida que los cultivemos, pues va a aumentar, yo diría, las posibilidades de que podamos tener este tipo de conexiones. Por lo general, pues cuando tenemos estas conexiones, pues son muy esporádicas, son conexiones que tal vez tendremos 1 o 2 veces en la vida. Y bueno, y ya los místicos, los que ya han pasado por un camino pues, probablemente de varias vidas, son los que ya conscientemente conectan cuando quieran con este tipo de realidad. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan los sueños místicos? Cuando las personas que han tenido este tipo de sueños, usualmente se han encontrado como que 3 cosas, 3 tipos de sueños que ocurren casi a la vez, ¿no? Se van intercalando, pero es muy común que estos 3 tipos de sueños se presenten. Los primeros de ellos son los sueños lúcidos, que los vamos ahorita a andar y los vamos a describir, ¿no? El otro tipo de sueños son los desdoblamientos astrales, que también los vamos a platicar, y por último los sueños celestes. Estos van, para quien está teniendo una experiencia iniciática o mística, estos 3 tipos de sueños como que se van presentando casi indistintamente, ¿no? Ahora empecemos con los sueños lúcidos. Bueno, ¿qué es un sueño lúcido? Pues como el nombre lo dice, un sueño lúcido es aquel sueño donde despiertas y dices, caray, estoy soñando, estoy totalmente consciente de que esto es un sueño. ¿Y qué ocurre? En el momento en el que tú te das cuenta que estás soñando, pues también te percatas que tú puedes cambiar, transformar enteramente la realidad de tu sueño, ¿no? Puedes poner y quitar cosas, poner que aparezcan, desaparezcan personas. Si estabas en una pesadilla, pues puedes arreglar tu pesadilla y cambiarla a tu beneficio. De hecho, las personas que han tenido prácticas de sueños lúcidos y que los experimentan con frecuencia, reportan que para ellos, de hecho, es hasta útil en su vida porque les sirve como campo de entrenamiento.
Se hablaba de un gobernante de la antigüedad, por ejemplo, no recuerdo el nombre, que él, mediante sueños lúcidos, él antes de ir a la guerra, él planeaba sus batallas, o sea, él iba a la guerra en su sueño y a partir de ahí, cuando ya despertaba, pues ya más o menos tenía identificado qué cosas podían pasar, como que él hacía una simulación en su sueño, ¿no? Y gracias a eso después él ganaba las batallas. En el esoterismo, por lo general, creemos que la realidad física que experimentamos es como la parte final de una larga cadena de eventos que se fueron orquestando a nivel simbólico, a nivel etéreo, pues en esferas más altas, ¿no? Y a nosotros al final nos llega todo lo que, la ola. Pero sí, hay personas que pueden ver esa ola pues desde que se está gestando, ¿no? También, ¿para qué son útiles los sueños lúcidos? De hecho, dentro de la psicología ya hay ciertos estudiosos que han encontrado técnicas para estimular la frecuencia con que soñamos lúcidamente y los psicólogos se han dado cuenta que esto ha sido muy útil para, por ejemplo, trabajar con experiencias de integración de trauma. Esto porque, por ejemplo, si hay algo que a nosotros nos cause pánico o hayamos tenido un trauma del pasado, de hecho, hay un psicólogo que trabajó con veteranos, por ejemplo, que habían venido de la guerra, con pues obviamente muchos traumas, y él les enseñó a soñar lúcidamente, y los enseñaba a que ellos soñaran que estaban en la guerra, pero que después ellos, con el sueño lúcido, pudieran controlar, ¿no? Y dijeran, a ver, estoy en la guerra, pero realmente no me está pasando nada, no estoy muriendo, todo está bien. Eso les ayudaba a que después, cuando ellos despertaban, pues como que ya se sentían en paz, ¿no? Como que ellos trabajaban en el sueño lúcido su trauma y conforme iban despertando, pues ya no tenían esa presión, esa presión inconsciente que los perseguía pues a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el sueño lúcido, bien utilizado, te ayuda a trabajar experiencias de trauma, porque justo es un ambiente seguro que tú puedes controlar. Hay algo curioso, ¿no? En el sueño lúcido, pues tú puedes controlar, yo diría, casi todas las variables, pero no todas. Hay variables de tu sueño lúcido que no las controlas y los psicólogos consideran que esa parte que no controlas muchas veces es como tu inconsciente y ese inconsciente que no controlas muchas veces tiene respuestas a temas que tú pues venías explorando, ¿no? Y ahí justo entra este tema. Algo bien curioso es, muchas de las experiencias de sueños lúcidos se originan por un sueño de sombra, por una pesadilla. A veces podemos pasar por una pesadilla tan fuerte que nuestro propio como inconsciente dice, es que esto no puede ser real, o sea, no puede ser que esté pasando por algo tan fuerte y en ese momento despiertas en el sueño y dices, esto es un sueño lúcido y controlas tu pesadilla. Bueno, ahora, el siguiente tipo de sueños, y esto va de la mano, las personas que tienen sueños lúcidos es muy común, bastante común, que tienen también este otro tipo de, llamémosle sueño. Hay quienes dicen, esto no es un sueño, esto es otra cosa, que son los desdoblamientos astrales. ¿Qué es un desdoblamiento astral? Tú te encuentras soñando y de repente despiertas, estás en tu cama, en la oscuridad de tu cuarto, y dices, ay, pues ya me desperté, pero de repente, por ejemplo, extiendes tus manos y a la hora, por ejemplo, de mirar tus dedos, te das cuenta que tus dedos se alargan, ¿no? Como si fueran etéreos. Dices, no, pues no es, yo creo que sigo soñando, ¿no? Esto no he despertado. Sin embargo, la persona, pues, está consciente, si ve que el mundo es idéntico, el cuarto es idéntico al que tenías, estás en tu cama, todo es idéntico, es como una especie de realidad de espejo. Y cuando estás en ese tipo de sueños, de repente algo que muchas personas reportan es una especie de zumbido, ¿no? Como una abejita o un sonido de electricidad, como de estática, que justamente la propia maestra Elena Blavatsky en la obra de La voz del silencio por ahí nos hace una referencia a este tipo de experiencia. ¿Y qué es lo que se dice? Que en este tipo de sueño que le llamamos desdoblamiento astral, el que está interactuando es tu doble etéreo. Tu doble etéreo pues es justamente una réplica de tu cuerpo físico y como todo lo que está a tu alrededor pues también tiene su doble etéreo, pues para no hacerlo largo tú ves una réplica de tu cuarto. Y bueno, es a partir de ahí que hay personas que muchos cuando inician con este tipo de sueños pues no se pueden mover, están totalmente paralizados en su cama y algunos de repente ya como que pueden moverse y de repente dicen, oye, pues si esto es un sueño pues podría volar, ¿no? Y de repente ven que lo intentan y se elevan.
Y es a partir de ahí donde vienen estas experiencias que muchos platican de las proyecciones astrales, ¿no? Que se dice de una persona que de repente se eleva y ya está viendo el techo de su casa, y ya está viendo el cielo, y es justamente esta parte, ¿no? Que es el doble etéreo, pues moviéndose, en su respectivo plano. Ahora, dentro de esta realidad, a diferencia del sueño lúcido, donde tú sí puedes crear y destruir, en este tipo de desdoblamientos astrales, realmente tu capacidad creadora es limitada, tú no creas. Así es. Bueno, O interactuarías pues tal como interactúas, digamos, en este mundo físico, pero con algunos aspectos extra, ¿no? Hasta ahí pues todo suena muy interesante, muy padre, tal vez todo el mundo lo querría hacer, pero bueno, hay una parte ya que no está después tan padre, que es lo que vamos a ver, que sí, esto es lo que ya no está bonito. Una persona empieza teniendo sueños lúcidos, luego tiene desdoblamientos astrales y después vienen otras experiencias ya no tan agradables. Muchas personas han reportado justamente que tú estás en tu cama, no te puedes parar, pero además de que no te puedes parar, tienes una presión en el pecho. No sientes que muchas personas como que no ven nada, pero perciben o intuyen que hay algo ahí en el cuarto que no les permite moverse. Y hay personas incluso que dicen ver como que sombras, por ejemplo, en su habitación, sombras incluso pues arriba de ellos. Era esta clásica frase de se me subió el muerto, ¿no? Justamente. Y bueno, hay una frase de Nietzsche, ¿no? Que dice, si aquel que mira el abismo fijamente, pues el abismo le regresa la mirada. Entonces, recordemos que cuando empezamos a tener experiencias de desdoblamiento astral, pues no es que ya estemos en los planos celestes, de hecho estamos en lo más bajo de lo espiritual. Estamos en el plano astral. El plano astral es lo lunar, es la luz falsa, la falsa luz. Y pues recordemos, los que estudiamos esoterismo creemos que en el plano astral es donde usualmente se acumulan todas las, voy a decir, entidades que no tuvieron la pureza necesaria para poder seguir avanzando a las capas celestes y que se quedan ahí como si fuera una especie de, en un estancamiento, ¿no? Entonces, una persona que entra lúcidamente al astral, pues es lo que dice, ¿no? O sea, si los ves, ellos te ven. Se dice que hay un paralelismo entre la experiencia de la muerte y la experiencia del sueño. En teosofía, creemos, por ejemplo, que cuando una persona desencarna, fallece, entra en algo que se llama, es una especie de estado de sueño, es como un sueño gestacional, donde digamos, tu alma, por así decirlo, o tú, te quedas como en un estado de sueño en sueño y ya no estás consciente de lo que está pasando. Y en ese periodo en el que tú estás dormido y soñando, se dice que sin que tú te des cuenta, se va dando como una separación entre tus capas más densas, para que así aquello que es más sutil se pueda separar, se pueda alejar y puedas llegar a los planos superiores. Esto para una persona que muere es relativamente transparente, ¿no? Pero para una persona que, por ejemplo, se quita la vida antes de tiempo, se dice que es como si intentaran sabotear o hackear el sistema. ¿Esto por qué? Tú no dejaste que terminara digamos, tu batería, la pila de cuántos años tú ibas a vivir, y lo que ocurre es algo muy similar al sueño lúcido. O sea, tú mueres y te das cuenta de todo lo que está pasando, no entras en este estado de sueño gestacional. Ahora, ¿cuál es la relación con el sueño? Los sueños son muertes chiquitas. Entonces, la persona que hace prácticas para soñar lúcidamente es similar a una persona que se quita la vida antes de tiempo. Entonces, tú vas a llegar al astral, tú perfectamente consciente, con los ojos abiertos, y es lo que comentamos, ¿no? O sea, si los ves, te ven. Y es por eso, a partir de ahí, que las personas que tienen sueños lúcidos es muy común que después tengan experiencias de ver entidades, de experiencias de parálisis de sueño, justamente porque se quedaron totalmente conscientes en esas capas en las que, digamos, por ley natural no tendrían que estar conscientes. Por eso es por lo que hay que tomar con cautela el tema de hacer prácticas para tener sueños lúcidos, porque también luego es muy común que vengan estas cosas. Esto mismo pasa con los sueños. Este tipo de sueños nos pueden pasar porque los buscamos cuando todavía no teníamos que haberlos buscado,
O también le pasa mucho a las personas que están en medio de un sendero iniciático. O sea, este tipo de sueños son también a veces experiencias, yo diría, probatorias. O sea, son pruebas, tú tienes que enfrentarte a la oscuridad muchas veces para pues mostrar que tienes templanza y que poder llegar, digamos, a otras realidades más sutiles, ¿no? Entonces también tienen una naturaleza de probación. Ahora, viene el siguiente tipo de sueños que son los sueños celestes. Estos sí ya son los sueños, digamos, de las esferas sutiles. Podríamos decirle en teosofía tal vez, no sé, sueños de bachánicos o más allá, que es cuando ya pasamos todas estas experiencias del sueño lúcido, el desdoblamiento astral, son estos sueños que yo creo que lo más particular que tienen estos sueños es que si tienes uno de estos sueños, cuando despiertes, te cambian la vida, ya no vuelves a ser el mismo. Hay personas que tuvieron un tipo de uno de estos sueños y a partir de ahí cambiaron drásticamente el cómo iban a vivir. De repente de ser una persona que, no sé, se dedicaba a tener una vida familiar, de repente se volvieron estudiosos de una religión. Son sueños que son tan reales, tan vividos, con lecciones tan profundas que te dejan marcado. Estos sueños producen un cambio profundo en el soñante. De hecho, muchos de los que tienen este tipo de sueños, las experiencias son tan vividas, tan coloridas, es tanta la belleza, la sabiduría, que de repente cuando despiertan, pues como que pasa lo obvio, ¿no? De hecho, se deprimen. Hay quienes dicen, es que cuando desperté, yo noto que esta realidad, pues es mucho más, todo se siente aquí más pesado, los colores aquí son más pálidos, soy menos sabio aquí de lo que era cuando estaba en ese sueño. Y es a partir de ahí que también estos sueños se vuelven una especie de motivación, ¿no? Porque cuando te dan una probada de lo que puedes, de a lo que puedes aspirar, a lo que puedes llegar, pues a partir de ahí uno mete todo el esfuerzo, se dedica años a ver cómo yo puedo volver a ese estado que experimenté una vez, ¿no? Es por eso que también estos tipos de sueños nos ayudan a reforzar, a reafirmar nuestra vocación espiritual, nuestra vocación religiosa o mística. Entonces se da en el plano de Bachán. Estos tienen relación también con la experiencia de Bachánica. Justamente en el de Bachán, pues se dice que para nosotros es un tipo de plano pues, más sutil, donde también somos hasta cierto punto co-creadores, también hay acceso a conocimiento. Sí hay justo relación con esta experiencia de Bachánica, pero sí debemos tener claro que el de Bachán no es el destino último para un místico. El de Bachán solo es a veces es un paso, que en este paso te pueden pasar enseñanzas de más arriba si se ocurre. Ahora, ¿qué otro tipo de sueños nos encontramos comúnmente para los que están con este tipo de experiencias? Hay un tipo de sueños que Carl Jung estudió bastante, sobre todo los podemos encontrar. Hay una obra muy interesante de Carl Jung que se llama Psicología y Alquimia. Él se puso básicamente en esta obra a estudiar los sueños, aproximadamente 80 sueños de una persona que ya estaba pasando por un proceso iniciático, y él se va dando cuenta que los sueños que reporta este paciente, esta persona, coincidían de manera casi perfecta con diferentes símbolos de la alquimia y y símbolos de otras tradiciones místicas, como algunos símbolos del budismo. Y dentro de esta obra hay un arquetipo que él menciona, un tipo de sueño que son los sueños mandala. ¿Qué es un sueño mandala? Estos son sueños en espiral, son sueños iniciáticos que son en espiral. ¿Por qué se dice que son en espiral? No sé si les ha tocado alguna vez un sueño que lo tienen y de repente a la semana o al mes se vuelve a repetir casi el mismo sueño. Ese tipo de sueños entran en esta categoría, ¿no? Son sueños que muchas veces tienen descensos y ascensos. En los sueños mandalas muchas veces nos vamos a encontrar símbolos como son escaleras, como son elevadores, y estas figuras justamente nos representan o que tenemos que hacer, o que tenemos que bajar, que tal vez tenemos que ir al inframundo, a nuestra sombra, o que estamos elevándonos en conciencia, ¿no? Este símbolo de las escaleras es muy común en estos sueños, y estos sueños, aunque parezcan ser siempre cíclicos, lo que nos dice Carl Jung es que depende de nosotros que estos sueños no sean siempre iguales y que en esos sueños, si nosotros estamos atentos a ellos, vamos a ir encontrando cosas nuevas. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? En lugar de ir los sueños en un círculo eterno, empiezan a ir más bien en una espiral, como que empiezan a revelarse cosas nuevas en estos sueños y vamos hacia un centro que cada vez es más profundo. ¿Qué es lo que Carl Jung nos recomienda con este tipo de sueños? Cuando tú tengas un sueño que se repita, por ejemplo, escríbelo, medita, reflexiona sobre él, ve
si algo te está enseñando, si hay alguna prueba o algo que tengas que aprender de este sueño, y cuando lo hagas, te vas a percatar que cuando vuelvas a soñar con eso, te vas a encontrar tal vez detalles que no habías visto en tu primer viaje, ¿no? Y al final, pues, estos son sueños como probatorios, ¿no? Muchas veces les llaman el sueño de la esfinge. ¿Por qué es el sueño de la esfinge? Muchas veces te van a poner prueba, una decisión que tú tienes que tomar en ese sueño, y el sueño se va a repetir y repetir y repetir hasta que tomes la decisión correcta. Por poner un ejemplo de un paciente que había tenido este tipo de sueños, una persona que soñó que iba en el carro y que había un muro y que él no tenía forma, pues no le funcionaban los frenos y él iba hacia el muro, ¿no? Y él siempre soñaba con eso, siempre soñaba con eso. Y un día dijo, llegó como, habló, platicó con su psicólogo y el psicólogo le dijo, oye, pues si tanto te preocupa y ya viste que te tratas de mover a todos lados y el volante no te funciona, etcétera, pues ¿por qué no decides ya, pues, estrellarte contra el muro, ¿no? Volvió a tener la persona ese sueño mandala y sorpresa, justo cuando llega la parte de estrellarse con el muro, el muro desaparece y es a partir de ahí que de repente la persona tuvo un nuevo tipo de sueños, con realidades un poco, pues, más místicas, que ya no tendremos como que tiempo de platicar, pero es justamente eso es una característica de los sueños mandala, ¿no? Por eso son sueños de la esfinge, son sueños donde tú tienes que tomar una decisión y de cómo decidas, el sueño se repite o llegas a otros estados. De hecho, en uno de los sueños, por ejemplo, de este paciente del libro de Psicología y Alquimia, él decía que, bueno, en los sueños de este tipo, no es como que siempre sea el mismo sueño, sino que hay una progresión, es como una progresión, o sea, que sueñas primero una cosa, luego otra, luego otra y luego otra, y si no contestaste correctamente, vuelves al primer sueño de la serie de 10, ¿no? Entonces, esta persona venía soñando así y le tocó una experiencia. ¿Cuál fue la prueba de su sueño mandala? En su sueño había una persona que tuvo dos pruebas. Una donde se encontró una persona como, pues, una persona que estaba en harapos, y esa persona en harapos le quería ofrecer algo, ¿no? Y cuando lo veía todo sucio, como, pues, no sé, como en mal estado, él decía, no, no, no voy a aceptar tu regalo. Y al no aceptar el regalo, se repetía el sueño mandala, como que otra vez va la prueba, ¿no? Y se podía echar meses hasta que volviera a tener el sueño de la persona, en harapos, para ver si ya decidía de manera diferente. Otro sueño fallido que tuvo esta persona, es documentado por Jung, es que él se encontró a alguien, le estaban ofreciendo oro, y él, pues, como queriendo ser muy espiritual, ¿no? De hecho, al contrario, él queriendo ser muy espiritual, decía, no, yo ya sé que esto es una trampa, no, esto es oro, a mí no me interesa el oro. Y resulta que falló la prueba y se volvió a repetir, como toda la progresión de sueños mandala. Cuando fue con Carl, bueno, lo que analizó Carl Jung sobre su sueño es, ay, es que sí debiste haber aceptado el oro, porque el oro que te estaban ofreciendo no era el oro común, no era el oro mundano que tú estabas pensando, es el oro alquímico. El oro alquímico es un simbolismo bien diferente. De hecho, para los alquimistas, el oro podríamos decir que es una representación de la luz de Dios, de la luz iniciática. Entonces, interpretándolo, a la persona se le ofreció la luz iniciática y la persona dijo, no, no lo quiero, ¿no? Y entonces vas de regreso con las progresiones del sueño mandala. Entonces, estos sueños son bastante interesantes. Ahora, otro tipo de sueños muy comunes. Habíamos dicho que para que los sueños del inconsciente colectivo puedan emerger, se puedan manifestar, tú primero tienes que quitar toda una capa de suciedad que está arriba, que es toda la capa de tus sueños personales, de tus preocupaciones personales, tu inconsciente personal. Y algo que también se vio en los sueños de esta persona, de este paciente, Carl Jung nota cómo en los sueños, primero el paciente sueña con una mujer que le dice como, ven por aquí, te voy a llevar por un camino nuevo. Y cuando resulta que esa mujer era para Carl Jung la figura del ánima, que representaba, digamos, la parte femenina e inconsciente de la persona. Y la mujer le dice, sígueme, y a partir de ahí los siguientes sueños que empezó a tener el paciente fueron puros sueños de él de chiquito, puros sueños con él de niño, acompañado de sus papás. Tenía sueños donde iban con sus papás en una escalera, su papá quería subir, su mamá quería bajar, recuerdos de su infancia. Y lo que interpreta a Carl Jung de este tipo de sueños es que antes de llegar a los sueños iniciáticos, a los sueños del inconsciente colectivo,
como que no sé si nuestra psique o hay algo más allá que es tan sabio que te dice, ¿sabes qué? Tú no puedes llegar a los sueños iniciáticos porque hay cosas que no has trabajado de tu niñez y hasta que las trabajes, hasta que las pulas, hasta que lo venzas, vas a poder dejar espacio de todo este estancamiento de tu psique personal para poder llegar a la psique, al inconsciente colectivo, ¿no? A la psique universal. Entonces, estos sueños de la infancia son muy importantes. Es muy importante también cuando tengamos estos sueños, como que reflexionar, ¿no? Y cuando despiertes a notar, oye, ¿por qué habría soñado esto? ¿Será que tenía algún pendiente de chico? De hecho, justo Carl Jung nos mencionaba que el soñarnos de niños también nos ayuda a recuperar a veces la magia que de algún modo con la vida adulta hemos perdido. Cuando somos niños, muchos recordarán que de repente, yo creo que nuestros primeros rituales son cuando teníamos 5 o 6 años, que juntábamos 3 piedras en una posición y creíamos que algo iba a pasar o que prendíamos una vela. Eso que todavía teníamos de niño era nuestra conexión a la parte alta, al inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que dice Carl Jung que va pasando? Conforme vamos creciendo y nos vivimos en la vida adulta, pues nosotros mismos vamos dejando de creer en nuestros rituales, vamos perdiendo nuestra conexión con el inconsciente colectivo y nosotros mismos creamos una capa que obstruye todo, ¿no? Entonces, el volver a tener estos sueños de la niñez y volver a experimentarlos, revivirlos, nos va a ayudar a que después de esos sueños vamos ya a llegar a los sueños pues más interesantes, ¿no? Como el sueño de Escipión, como el sueño de la escalera de Jacob. Bueno, ¿cuáles serían como las reflexiones finales? Dicen, hay que aprovechar cuando el guardia está dormido. ¿Cuál es el guardia que nos vigila? Somos nosotros mismos. Nuestra propia memoria de vigilia, nuestra memoria consciente es la que siempre nos limita, ¿no? Y nos dice, no, esto es una tontería, no inviertas tiempo en esto, dedícate a tus hijos, tienes una responsabilidad, etcétera. ¿Y cuándo es cuando este señor, el abuelo, el padre se calla? Pues se calla cuando dormimos. Cuando dormimos es tal vez el único punto en el que nuestra psique inconsciente pues puede emanar libremente. Se dice que cuando el carcelero está dormido, pues el prisionero sale, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos momentos de nuestros sueños. El sueño no es solo esparcimiento. Si nosotros aprendiéramos a estudiar nuestros sueños, a anotarlos, a reflexionar si nos dejó alguna lección, vamos a notar que cada vez vamos a tener más y más sueños de estos. Una persona que recuerda pocos sueños se ha visto que mientras más trata de anotar sus sueños, empieza a recordar más sus sueños posteriores. Entonces hay que aprovechar cuando el guardia duerme. Hay que honrar nuestros sueños. Carl Jung nos decía, lo que sueñes, es muy común que una persona estigmatiza lo que sueña, ¿no? Dices, ay, soñé una tontería, ¿esto qué, no? Si una persona dijera, se tomara la seriedad con sus sueños y dijera, oye, es que esto que yo soñé tal vez es tan real como lo que yo vivo en la vigilia y debería de tener mi atención, si nosotros le diéramos ese respeto a nuestros sueños, si los honráramos, notaríamos que nuestros sueños también se abrirían más hacia nosotros, nos revelarían más cosas. Justamente esa parte de llevar a la conciencia nuestros sueños, de analizarlos, de anotarlos, de abrazarlos, es lo que para Carl Jung es un elemento clave de lo que para él es el proceso de individuación. Y bueno, para esto, pues obviamente, aquel que quiere trabajar con sus sueños, el soñante, pues debe de tener una disciplina. ¿Cuál es esa disciplina? Por ejemplo, oye, si te vas a dormir, pues si despiertas, trata de anotar en tu celular o en una libreta lo poco que recuerdes de lo que soñaste, trata de reflexionar en los símbolos de tu sueño, investiga, por ejemplo, escritos de misticismo o de alquimia para los símbolos que hayas visto en tu sueño, puede que te encuentres muchas coincidencias. Y en la medida que uno tenga disciplina con sus sueños, pues es como si te llevaran a una nueva tierra donde puedes ir descubriendo varias cosas y tú fueras como el arqueólogo, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Recordemos que pues casi la tercera parte o poco más del tiempo que vivimos es durmiendo, ¿no? Si ese tiempo que parece ser tiempo inútil lo aprovecháramos para aprender cosas, o para integrarnos con nuestro inconsciente, pues seguramente nos llevaríamos sorpresas de cómo podemos mejorar nuestra vida aquí en la vigilia a partir de lo que soñamos.